Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Liverpool, la actual temporada que está teniendo, los éxitos que seguramente va a cosechar, pero por sobre todas las cosas, lo que puede llegar a ser el fin de ciclo de muchos de sus principales jugadores y lo que puede llegar a ser una revolución de cara a la próxima temporada en cuanto a lo que podría ir a buscar y gastar en el próximo mercado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucho más vuelta, comenzamos con la idea del mismo. El Liverpool casi con seguridad va a ser campeón de la Premier esta temporada. Después de varios años en los cuales ha dominado el Manchester City, Liverpool va a ser nuevamente campeón del fútbol inglés en la primera temporada de Arne Slot como técnico del conjunto de Anfield. Teniendo en cuenta la diferencia que ha sacado, las pocas jornadas que quedan, que pelea con el Arsenal, que bueno, no hace falta acotar mucho, que el Manchester City está completamente relegado en esta lucha, a diferencia de otros años en los cuales quizás podía meter un sprint final y alcanzarlo. El Liverpool ha sacado una ventaja más que considerable y todos sabemos que más temprano que tarde va a terminar siendo campeón de la Premier. Sin embargo, lamentablemente para ellos, en estas últimas semanas, lo que venía siendo una temporada casi perfecta se ha caído bastante en cuanto a las expectativas, teniendo en cuenta lo que fue la eliminación tempranera en la Champions League, quedando afuera frente a Paris Saint-Germain en una serie de octavos de final en la cual fue claramente inferior al conjunto parisino y a pesar de tener la ventaja y definir en condición de local, le terminaron remontando el encuentro, una Champions en la cual el Liverpool tenía aspiraciones de llegar lejos y hasta inclusive de pelear por el título, y posteriormente también perdiendo la final de la Carabao Cup frente a Newcastle. Se le fueron dos competencias que en Liverpool creían que podía ganar y se van a quedar con la Premier. Que no está mal, no es un premio consuelo porque la Premier es complicada de ganar. Díganle justamente al Liverpool que va a ser la segunda que va a ganar desde la era Premier a partir de la década del 90. Pero vuelvo a decir lo mismo. En cuanto a lo que se esperaba, lo que había mostrado en la primera mitad de la temporada, el Liverpool se cayó bastante. Pero claro, más allá de lo que tiene que ver esta temporada puntualmente, en Liverpool lo que preocupa y mucho es la próxima temporada. ¿Y por qué? Ya el año pasado había sido un momento importante de transición después de muchas temporadas con la salida de Jürgen Klopp, que decidía no seguir en el banquillo, y con la llegada de Arne Slot. Sin embargo, en cuanto al plantel en general, se habían mantenido las bases, los cimientos y los jugadores más importantes que ha tenido a lo largo de la última década. Sin embargo, a partir del próximo mercado, a partir de la próxima temporada 2025-2026, muchos de esos grandes jugadores tienen posibilidades reales de irse, y sobre todo porque finalizan su contrato. ¿A quiénes me refiero puntualmente? Hablo del caso de Virgil van Dijk, hablo del caso de Mo Salah, hablo del caso de Trent Alexander-Arnold y habría que sumarle algún que otro jugador más que hoy en día es importante. En el caso del defensor de los Países Bajos, finaliza su contrato, de momento no ha renovado, están en charlas pero no se ha llegado a un acuerdo y se habla mucho de la posibilidad de que Paris Saint-Germain y Bayern Múnich hagan un importante desembolso por el jugador. Habrá que ver qué decide, pero es una posibilidad firme que no siga. En el caso de Alexander-Arnold se ha hablado y mucho de la posibilidad del Real Madrid, también misma situación, tiene que renovar contrato y no termina de quedar claro. Y con Mo Salah es una situación muy similar, un jugador que está teniendo una temporada fantástica, pero que también es cierto, en los partidos importantes no ha tenido su mejor rendimiento, y un futbolista que ofertas no le van a faltar. Veremos si Liverpool logra retenerlo. Y también hay otros jugadores que para mí son importantes sin tener tanta historia, como por ejemplo el caso de Lucho Díaz, que se habla y mucho que por su bajo salario, porque no está contento en el club, puede llegar a salir. Se habla que Paris Saint-Germain, que Barcelona lo tendría en la mira, y otros casos como el de Darwin Núñez, que ya es un siglo prácticamente insostenible. Hemos hablado mucho del uruguayo en el canal, y con su rendimiento, con algunas situaciones puntuales, parece bastante claro que no va a seguir el Liverpool a partir de la próxima temporada, por lo cual va a tener que salir al mercado y hacer una inversión importante para reemplazar jugadores que han sido muy, pero muy buenos a lo largo de todos estos últimos años. Ahora bien, ante tantas salidas ya se empieza a hablar y mucho de lo que podrían llegar a ser los fichajes del Liverpool, y por eso hablaba un poco de revolución al comienzo del video, porque se está especulando en diversos medios ingleses de la posibilidad de que el Liverpool gaste cerca de 300 millones de euros, unas 250 millones de libras esterlinas, en el próximo mercado de fichajes. Pero no iría a fichar a lo loco como hace el Chelsea de comprar 10 jugadores, sino que el Liverpool iría a buscar
piezas claves, pero jugadores importantes, jugadores que lleguen y sean automáticamente titulares. Y se habla de buscar a un reemplazo de Van Dijk, a un reemplazo de Salah y de buscar un número 9 de jerarquía, que probablemente es lo que le faltó esta temporada. Como Darwin Núñez no cumplió con las expectativas y no tenía otro jugador de las características del uruguayo, un número 9, irían a buscar un centro delantero que sea importante. En ese contexto, se piensa que el reemplazo ideal de Van Dijk sería el central italiano Alessandro Bastoni. El futbolista, que tiene solamente 25 años, pero ya mucha experiencia tanto con su selección, fue campeón de la Eurocopa. Futbolista que llegó al Inter en 2019, proveniente desde el Parma, donde ha jugado 219 partidos y ha marcado 4 goles. La verdad, muy bien apuntado. Jugador joven porque tiene 25 años, pero ya tiene mucha experiencia, y futbolista que todavía te puede dar muchísimos años de buen fútbol. Se habla que el Liverpool podría llegar a pagar cerca de 75 millones de euros. La verdad que en el mercado actual hasta me parece poco, pero sería el jugador apuntado justamente para reemplazar un Van Dijk que después de muchas temporadas quizás, y ya con 33 años, no seguiría en el Liverpool, o quizás también pensar en un futuro cuando él ya no esté, si termina renovando. Como reemplazo de Mo Salah, el futbolista que se está especulando que podría ir a buscar el Liverpool y que además le gustaría mucho al entrenador, es justamente un compatriota, Xavi Simons. Futbolista que tiene solamente 21 años, que hace muy poquito tiempo el Leipzig, el equipo alemán en el cual juega actualmente, le compró su ficha al Paris Saint-Germain en 50 millones de euros, y un jugador que desde que llegó al club alemán ha sido importante, 68 partidos, 18 goles, 19 asistencias. No está siendo para mí su mejor temporada, es cierto, pero sigue siendo un jugador con mucha proyección y un jugador muy talentoso, muy creativo, y que con los años podría quizás justamente ocupar ese lugar que va a dejar Mo Salah. Para mí con características diferentes, no es lo mismo. Salah es bien un extremo, Simons lo veo más como un jugador creativo, pero más allá de esto, de ser un jugador más de asociación, lo piensa Arne Slot como un futbolista que puede llegar a ser el reemplazo del egipcio. Teniendo en cuenta además que, como les comentaba, es de los Países Bajos y el técnico ha demostrado que tiene cierto feeling o que le gusta a los jugadores los cuales han nacido en su mismo país, Xavi Simons sería una opción interesante, y también se podría hablar de entre 75 y 80 millones de euros por su ficha, lo cual me parece lógico en el contexto en el cual, como les comento, el conjunto alemán pagó 50 hace medianamente poco. Pero el gran fichaje, la gran bomba, que la habrán visto en la miniatura de la cual se está hablando en los medios actualmente, sería el centro delantero. Porque el jugador apuntado por el Liverpool, el delantero ideal, el delantero con el que sueñan para la próxima temporada, sería nada más y nada menos que el argentino Julián Álvarez. Delantero que hace muy poco llegó al Atlético de Madrid, pagaron cerca de 90 millones de euros en total por su fichaje, y ha demostrado en esta temporada ser uno de los mejores delanteros del mundo. Es joven, con pasado en la Premier, por lo cual conoce muy bien la competencia y no tendría que quizás adaptarse. Desde que llegó al Atlético de Madrid ha sido por escándalo el mejor jugador que tiene el conjunto colchonero, y ha mejorado todavía más las versiones que habíamos visto en el Manchester City y en la selección argentina, con continuidad y marcando sobre todo muchos goles en este último tramo. Y lo más importante, creo yo, que eso es lo que destaca a Julián, siendo de lo mejor siempre en los partidos importantes, no escondiéndose, no desapareciendo, sino que el argentino realmente parece que está hecho para los escenarios grandes. Está claro que si el Atlético de Madrid pagó 90 millones hace poco tiempo y se convirtió en su figura, va a querer ganar dinero si pensara en venderlo. Por eso Liverpool podría llegar a pagar hasta 150 millones de euros por él, lo cual parece una locura realmente pensándolo, pero es lo mínimo, o quizás una cifra cercana a eso, para poder sacar a un jugador que hace poco pagaron 90 millones y ha elevado todavía más su nivel. Habrá que ver qué pasa si el Liverpool finalmente está dispuesto a gastar ese dinero, pero está claro que con Julián, con Bastoni y con Xavi Simons sería un equipazo de temer de cara a la próxima temporada, y sería quizás la renovación necesaria para los grandes jugadores que ha tenido, pero que está claro que poco a poco empieza a llegar el fin de su carrera. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Cómo verían a Bastoni, a Simons y sobre todo a Julián en este Liverpool de Arne Slot? ¿Cree que son fichajes acertados, son buenos fichajes, o son jugadores que no mejorarían lo que hoy en día tiene el Liverpool, a pesar de que está claro, tienen 10 años de diferencia, mucho para crecer, mientras que los otros poco a poco van a ir bajando su nivel? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.